civilizaciones perdidas son como estrellas que se apagaron hace mucho tiempo, pero cuya luz aún continúa viajando por el universo. A medida que exploramos estos vestigios, estamos capturando fragmentos de esa luz estelar, reconstruyendo un pasado que creíamos perdido para siempre. Más allá de lo que nos han enseñado, existen civilizaciones perdidas que aún guardan sus misterios. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Agradezco que hayan sintonizado esta frecuencia en busca de respuesta. En este espacio, los vestigios del pasado cobran vida, desconectan del presente y déjanse llevar por las resonancias de lo que fue. Ecos del pasado. Desde las selvas profundas hasta los desiertos áridos, el mundo está lleno de vestigios de sociedades antiguas que una vez prosperaron y luego simplemente desaparecieron sin dejar rastro, dejando nuestro presente con incógnitas y más preguntas que respuestas sobre qué llevó a su desaparición, qué conocimientos, tecnologías y culturas se han perdido para siempre con estas grandes civilizaciones, y sobre todo, qué habría pasado de no haberse extinguido. Estas civilizaciones, envueltas en el velo del olvido, son piezas clave para entender la historia de la humanidad. Cada una de ellas guarda secretos que podrían cambiar la forma en que vemos nuestro pasado y quizá, solamente quizá, también nuestro futuro. ¿Le gustaría descubrir lo que aún yace oculto debajo de la superficie de nuestro planeta? Si es así, acompáñeme e iniciemos este viaje. Para entender mejor el misterio de las civilizaciones perdidas, es importante entender qué define una civilización. Una civilización es una sociedad humana avanzada que se caracteriza por el desarrollo de ciudades, sistemas de escritura, estructuras políticas y religiosas complejas y una economía diversificada. A lo largo de la historia, han existido muchas de estas sociedades que por razones aún no del todo comprendidas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Algunas de las más intrigantes que han sido redescubiertas incluyen la civilización maya en Mesoamérica, con sus impresionantes templos y conocimientos astronómicos, los moais en la remota isla de Pascua, cuya construcción aún desafía a los arqueólogos, y la ciudad de Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, un testimonio de la sofisticación de una sociedad avanzada que desapareció hace miles de años. Y estos son solo algunos ejemplos de las civilizaciones perdidas que nos ofrecen un vistazo a los logros y misterios del pasado. Comencemos este retroceso en el tiempo con una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la civilización del Valle del Indo. Esta civilización floreció a la par de otras grandes civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica entre aproximadamente el 3000 y el 1300 a.C., y según registros, alcanzó su apogeo entre el 2600 y el 1900 a.C., extendiéndose por lo que hoy es el noreste de Afganistán, Pakistán y el noreste de la India, cubriendo un área de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, lo que la convierte, sin duda alguna, en una de las civilizaciones más extensas de la antigüedad. Estas ruinas fueron descubiertas en la década de 1920 por arqueólogos británicos que excavaron en los sitios de Harappa y Mohenjo-Daro, ciudades que son ejemplos asombrosos de su planificación urbana tan avanzada para esta época. ¿Y a qué me refiero? Contaban ya con calles organizadas en una cuadrícula, sistemas de drenaje, grandes edificios públicos que ya estaban hechos de ladrillo, y además también las ciudades ya contaban con sistemas de alcantarillado subterráneo. Además de una buena planificación urbana, también su planificación económica era, por lo que podemos alcanzar a ver, pues bastante buena. Tenían sus bases en la agricultura con cultivos como el trigo, la cebada y legumbres, pero también eran grandes comerciantes. De hecho, se han encontrado evidencias de intercambio de bienes con Mesopotamia y otras regiones lejanas. Los habitantes del Valle del Indo no solo desarrollaron habilidades agrícolas o arquitectónicas, también domesticaron animales como vacas, cabras y ovejas, y no solo eso, además también eran pescadores, lo que nos confirma que tenían una muy buena estabilidad económica como civilización.
Sin embargo, el mayor enigma de esta civilización es su escritura. Conocida como el Indus Script, hasta el día de hoy, en 2024, sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Y eso se debe a que, a pesar de que se han encontrado miles de sellos y tablillas con inscripciones, el sistema de escritura no ha podido ser descifrado, convirtiéndose en la mayor limitante para nuestra comprensión de su idioma, de su cultura, de su religión y de toda su estructura social. De todo esto prácticamente no se sabe mucho. Y a pesar de toda esta sofisticación y sus grandes avances, la civilización del Valle del Indo desapareció misteriosamente alrededor del 1900 a.C., llevándose con ellos prácticamente todas las pistas sobre su escritura, religión y, al igual que otras grandes civilizaciones, se llevaron con ellos el misterio de las causas de su declive. Su colapso, hasta hoy en día, sigue siendo uno de los grandes sigilos de la arqueología. Nos trasladamos ahora a las selvas de Mesoamérica, hogar de la majestuosa civilización maya, que abarcó las actuales regiones de Guatemala, Belice, el sur de México y partes de Honduras y El Salvador. La civilización maya floreció durante más de 2000 años, desde alrededor del 2000 a.C. hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. La historia de los mayas se divide en tres grandes periodos: el preclásico, que ocupó del 2000 a.C. al 250 después de Cristo, el clásico, que fue del 250 al 900 después de Cristo, y finalmente el posclásico del 900 al 1500 después de Cristo. Fue durante el periodo clásico cuando la civilización maya alcanzó su gran apogeo con la construcción de majestuosas ciudades como Tikal, Copán, Palenque y Calakmul, donde se levantaron templos, palacios y observatorios que aún hoy en día podemos admirar cuando visitamos estas ruinas, no como estaban, no como eran, pero sí nos podemos dar una idea de lo complejo de estas construcciones y lo avanzado que eran para la época y con los recursos que pues pensamos que ellos tenían. Los mayas son conocidos por sus asombrosos avances en matemáticas, astronomía y arquitectura. Ciudades como Tikal y Palenque se elevan en medio de la densa vegetación y sus templos y pirámides aún se erigen como testigos de una época dorada. Sin embargo, entre los siglos 8 y 9, muchas de estas grandes ciudades fueron abandonadas abruptamente. Las teorías sobre la desaparición de los mayas van desde la sobreexplotación de recursos hasta guerras internas y cambios climáticos. A pesar de los siglos que han pasado, la desaparición de los mayas sigue siendo un enigma que fascina a historiadores y arqueólogos. Y a diferencia de otras civilizaciones perdidas, los mayas nunca desaparecieron del todo. Hoy en día, millones de personas que descienden de los antiguos mayas siguen viviendo en la región, manteniendo vivas muchas de sus tradiciones culturales, idiomas y creencias. Los restos arqueológicos de las ciudades mayas y los conocimientos astronómicos y matemáticos que dejaron continúan asombrando a científicos y visitantes de todo el mundo. Los mayas siempre van a ser recordados como una de las civilizaciones más brillantes y misteriosas de la antigüedad. Otra de las grandes civilizaciones de Mesoamérica es sin duda la civilización de los olmecas, conocida como la cultura madre de muchas de las civilizaciones posteriores en la región, como los mayas y los aztecas. Los olmecas florecieron en las regiones costeras del Golfo de México, principalmente en los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, entre aproximadamente el 1500 y el 4000 a.C., y quizás son más famosos por sus colosales cabezas de piedra que pueden pesar hasta 50 toneladas y medir varios metros de altura. Estas cabezas, que representan a sus líderes o guerreros, muestran un alto grado de la habilidad artística y técnica de esta civilización. También son conocidos por haber desarrollado uno de los primeros sistemas de escritura en Mesoamérica, aunque, al igual que con la escritura de la civilización del Valle del Indo, este sistema aún no ha sido completamente descifrado.
Los olmecas practicaban una religión compleja que incluía el culto a varios dioses, muchos de los cuales estaban asociados con elementos naturales y animales. El jaguar, por ejemplo, era una figura central en su mitología. A menudo se representaba como una deidad o como un ser sobrenatural. También se cree que los olmecas desarrollaron el concepto del juego de pelota mesoamericano, un ritual importante que se mantendría en las culturas mesoamericanas posteriores. La influencia olmeca se extendió mucho más allá de su tiempo. Su estilo artístico, iconografía religiosa y posiblemente su escritura y calendario fueron adoptados y adaptados por civilizaciones posteriores como los mayas, los zapotecas y los aztecas. Alrededor del 400 a.C., la civilización olmeca entró en declive por razones que aún no se comprenden completamente. Algunos teorizan que factores ambientales como cambios en los patrones fluviales y eventos climáticos pudieron haber contribuido a su desaparición, mientras que otros sugieren conflictos internos o invasiones externas. Sin embargo, pues tenemos la misma limitante de que su escritura no ha sido descifrada al 100%, y esto pues nos complica saber o conocer un poco más de lo que probablemente pudo haber pasado para que esta civilización tan avanzada, tan desarrollada, colapsara y no dejara más rastros de ella. Sin embargo, sitios clave como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes han sido excavados, revelando la magnitud de la civilización olmeca y su papel como pionera en Mesoamérica. La Venta en particular es notable por sus monumentos y estructuras ceremoniales, incluido un enorme altar tallado. Finalmente, nos dirigimos al mar Egeo, donde encontramos la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta entre los años 2000 y 1400 a.C. Los minoicos fueron los primeros europeos en construir grandes palacios y un sistema de escritura. Su cultura era rica en arte y religión y giraba en torno al palacio de Nosos, un intrincado complejo que se cree inspiró el mito del laberinto del Minotauro. Sin embargo, hacia 1450 a.C., la civilización minoica sufrió un colapso repentino. Una de las teorías más aceptadas es que la erupción del volcán de Tera en la cercana isla de Santorini causó un tsunami devastador que destruyó gran parte de Creta y desestabilizó la civilización. Este cataclismo, combinado con invasiones micénicas, podría haber sido la causa del fin de los minoicos. Cada una de estas civilizaciones perdidas ofrece una ventana a un mundo desaparecido, lleno de logros extraordinarios y misterios sin resolver. Sus historias nos recuerdan que, aunque la historia humana está llena de progreso y civilización, también está marcada por enigmas que quizá nunca comprenderemos por completo. Descubrir civilizaciones perdidas no estaría fácil. Arqueólogos e historiadores enfrentan numerosos desafíos en su búsqueda por desenterrar el pasado. Uno de los principales obstáculos son los factores ambientales. El paso del tiempo, la erosión y desastres naturales como terremotos o inundaciones pueden destruir o enterrar profundamente las ruinas, haciendo que su localización y excavación sean extremadamente difíciles. Además, en regiones como las selvas de América Central o los desiertos de Oriente Medio, la vegetación densa o las condiciones extremas complican aún más el trabajo arqueológico. Pero no solo la naturaleza presenta desafíos, las cuestiones políticas y económicas también juegan un papel crucial. Muchos sitios arqueológicos están ubicados en áreas de conflicto o bajo el control de gobiernos que pueden o no estar interesados en la preservación del patrimonio cultural. Además, la financiación para las excavaciones a menudo es muy limitada, lo que puede ralentizar el progreso y dejar muchos sitios sin explorar. A esto se suman los problemas de saqueo y tráfico ilegal de artefactos que no solo roban a la humanidad de su historia, sino que también dañan irreparablemente los sitios arqueológicos. Estos desafíos resaltan la delicadeza y la dificultad de redescubrir las civilizaciones perdidas
y hacen que cada hallazgo sea un triunfo no solo para la historia, sino para la perseverancia humana. A pesar de los desafíos que enfrentan, los arqueólogos e historiadores no se rinden en su búsqueda por desenterrar las civilizaciones perdidas. En las últimas décadas, ha habido avances significativos en la preservación y descubrimiento de estos antiguos sitios, gracias a una combinación de tecnología innovadora y esfuerzos internacionales coordinados. Uno de los avances más emocionantes en este campo es el uso de la tecnología LIDAR. Es una técnica que utiliza láser para escanear el terreno desde el aire y ha permitido a los arqueólogos ver a través de densas capas de vegetación y revelar estructuras ocultas en lugares como las selvas mayas de Guatemala. Gracias al LIDAR, se han descubierto ciudades enteras que antes eran desconocidas, cambiando nuestra comprensión de la magnitud y complejidad de la civilización maya. Con estos esfuerzos y avances tecnológicos, estamos mejor equipados que nunca para descubrir y proteger las civilizaciones perdidas. Cada nuevo hallazgo no solo nos acerca más a nuestro pasado, sino que también nos recuerda la importancia de preservar nuestra historia para futuras generaciones. A medida que terminamos este recorrido por las civilizaciones perdidas más misteriosas de la Tierra, es crucial recordar la profunda importancia que tienen estos antiguos reinos en la configuración de nuestra comprensión de la historia y la cultura humanas. Cada civilización perdida, ya sea en las junglas de Mesoamérica, en las vastas llanuras del Valle del Indo o en las islas del Mar Egeo, ofrece valiosas lecciones sobre la resiliencia, la innovación y los desafíos que enfrentaron nuestros antepasados. Estos vestigios no solo nos conectan con un pasado distante, sino que también nos recuerdan lo frágil que puede ser la civilización. Al explorar y preservar estos antiguos mundos, enriquecemos nuestro conocimiento, honramos a quienes nos precedieron y nos aseguramos de que su legado continúe inspirando y educando futuras generaciones. Si te han gustado los misterios de las civilizaciones perdidas, te invito a profundizar más en este apasionante tema. Hay tanto por descubrir y aprender sobre estas sociedades antiguas que aún desafían nuestra comprensión. Investiga, explora y deja que la curiosidad te lleve a nuevos conocimientos sobre nuestra historia compartida. Además, no olvides echar un vistazo a otros videos de nuestro canal, donde exploramos más enigmas de la historia antigua y los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes, desde secretos ocultos bajo la arena hasta ciudades sumergidas bajo el mar. Hay un mundo de maravillas esperando ser descubierto. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para ayudarme a crecer y crear más contenido. Tus comentarios me ayudan a mejorar.